Hola amigos de Un Vuelo para Caronte, seguimos con Ulises. Dentro intro. Bueno, como recordaréis, pequeño resumen, en capítulos anteriores, Ulises volvía de Troya hacia Ítaca, se quedó varios días a la deriva por el mar y llegó a la isla de los lotófagos, que lo que hacían era comerse los frutos del loto y eso como que emborrachaba así a los que lo tomaban. De ahí huyeron a otra isla y vieron que había una isla muy grande donde parecía que había restos de habitantes. Fueron a aquella isla y Ulises dejó en el barco a toda la tripulación, menos a 12 hombres que seleccionó para explorar la isla. Esa isla era enorme y había como la parte al sur que era más desértica y la parte del norte muy verde. Y en esa parte muy verde había como muchos campos, muchos brotes, pero era todo muy grande y no había como, no se veía como si fuese el arado que normalmente haría el ser humano. Siguieron explorando y encontraron una cueva. Dentro de esa cueva enorme vieron que había un montón de ganado, un montón de quesos, pero todo muy grande. Los marineros de Ulises dijeron, oye, pues vamos a coger los quesos, todo lo que podamos, y nos lo llevamos al barco. Pero Ulises prefirió quedarse a explorar y conocer al dueño de aquello porque no quería quedar como un ladrón. Cuando estaban esperándole, llegó el dueño y resulta que el dueño era un señor muy tocho, muy tocho, con un solo ojo. ¿Recordáis qué criatura es muy tocha y con un solo ojo? Correcto. Los cíclopes que anteriormente, en la guerra de los dioses contra los titanes, eran los herreros que habían hecho las armas de Poseidón, de Hades y de Zeus. Pero ahora ya no se dedicaban a eso, se dedicaban sobre todo a la ganadería, al pastoreo y a su bola. Cuando este señor llegó, era muy grande y parecía que a pesar de ser muy grande era muy lento, pero de un zarpazo cogió a dos de los hombres de Ulises, los espachurró y se los cenó. Después de cenar, se comió queso, se tomó un poquito de leche de sus ovejas y se quedó durmiendo. Al día siguiente, en el desayuno, igual. Volvió a coger a otros dos, los espachurró, los desayunó y se fue a pastorear a sus ovejas. Y en un principio, los hombres pensaron, cuando se quede durmiendo, acabamos con él. Pero Ulises, que era un poquito más listo, dijo, si acabamos con él, ¿quién va a abrir la roca gigante que pone en la puerta a este señor? No podemos salir. Entonces, mientras el resto se quedó ahí amagado porque no quería, tenía mucho miedo, lógicamente, Ulises se puso a explorar la cueva para ver qué podía utilizar para salir de allí. Y encontró una estaca muy grande, muy grande. Entonces, en lo que venía el cíclope, afilaron la estaca, la calentaron en el fuego para que se endureciera la punta y la escondieron para que el cíclope no la viera. Cuando el cíclope volvió, pues lo mismo. Eh, Dejó a sus ovejicas, las ordeñó y fue a buscar a los intrusos, volvió a coger a otros dos y se los volvió a comer. O sea, ya había cogido a seis. Seis. Solo quedaban, habían ido 12 hombres con Ulises, solo quedaban otros seis. Entonces Ulises empezó a pensar. Ellos se habían llevado del barco unas odres de vino, pero el vino antiguamente había que diluirlo con agua y el que tenían ellos era muy fuerte. Entonces Ulises se lanzó para adelante y empezó a hablar con el cíclope y le ofreció, como gesto de buena voluntad, un poquito de vino. Y esto le gustó al cíclope y le pidió más. Y cuando ya el cíclope iba un poco piripi, le preguntó, oye, ¿cómo te llamas? Y el cíclope le dijo, o sea, el cíclope dijo, yo me llamo Polifemo, ¿tú quién eres? Entonces Ulises fue un poquito más listo y empezó a decirle cosas confusas como, me llamo Nadie. Y eso es el nombre que me pusieron mis padres, pero todo el mundo me conoce como Nadie. Entonces, este le dijo, pues mira, te voy a hacer regalo a nadie y voy a decirte que a nadie me lo comeré el último. O sea, al cíclope ya le estaba todo rayando la cabeza. Después de todo lo que se había plimpado, se quedó durmiendo. Y en ese momento fue cuando aprovecharon, cogieron la estaca, la calentaron todavía más en el fuego y le clavaron la estaca en el ojo al cíclope.
el cíclope empezó a gritar, a correr, a reventarlo todo, a pedir ayuda al resto de cíclopes, pero claro, tenía la puerta cerrada y los cíclopes no podían entrar. Y los cíclopes desde fuera decían, ¿qué te pasa? Y claro, como él le había dicho que se llamaba Nadie, dice, nadie me ha engañado, nadie me está haciendo daño. Entonces los otros cíclopes dijeron, pues si nadie lo está haciendo, deja de gritar, pesado, que estamos durmiendo. Y se fueron. Entonces el cíclope cogió la roca que usaba como puerta, la tiró y se quedó en la entrada sentado para que si alguien salía, él los pudiera coger. Entonces, ¿qué hicieron los hombres de Ulises? Vieron a las ovejas que tenía este señor, que eran muy grandes, tamaño cíclope, y se ataron en el vientre de las ovejas. Entonces, quedaban por debajo. Cuando las ovejas iban saliendo, el cíclope las palpaba, no veía que solo eran ovejas, porque las palpaba por arriba, no por abajo, y así escaparon, y así engañó Ulises, emborrachó a Polifemo, y luego con estratagemas de ovejas y decirle que se llamaba Nadie, consiguieron huir de este ser tan peligroso como era el cíclope Polifemo. Que tengáis un buen día.